Estamos aquí en Global Energy TV trabajando para ustedes, para que estén bien informados de lo que sucede en este momento. Y hoy les quiero platicar que el próximo 11 de septiembre habrá un foro muy importante en el Senado de la República y por eso invitamos a la senadora Indira Kempis para que nos platique acerca de este foro de seguridad y soberanía energética. Muy buenos días y bienvenida. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por invitarme. Estamos aquí para hablar del foro, de uno de los temas más importantes de la agenda pública del país y que creo que hoy tiene que abrirse tanto al sector público como al privado y poder generar los análisis necesarios para que en este foro encontremos algunas de las propuestas, de las vías para el futuro que, como yo insisto, ya nos alcanzó y tendríamos que estarnos anticipando a nuevas realidades jurídicas que sustenten eso que es lo que viene. Respuestas tal vez a muchas interrogantes que todos nos hacemos en torno al tema del sector, ¿no?, energético y demás. Sí, y por supuesto porque en lo público normalmente o no es totalmente comprendido o entendido o difícilmente podemos generar algunos consensos. Creo que la reforma energética hizo un parteaguas en algún momento en la historia del sector en este país, pero obviamente tendríamos que evaluar y poder generar nuevos análisis que nos permitan abrir la discusión en estas rutas que estamos alcanzando, no solamente de lo que ha sido el pasado energético de este país, sino de enfrentarnos a nuevos sectores, a nuevas maneras o industrias que están alimentando el futuro de la energía en México. ¿Cuáles serían estas rutas a las que te refieres, estas nuevas rutas? Precisamente para eso es el foro de seguridad y soberanía energética, en donde hay invitados que a nivel nacional y a nivel internacional han tenido experiencias exitosas y que podremos dialogarlas y compartirlas. Estamos trazando un camino de debate en el trabajo legislativo que nos permita ir discerniendo y tomando decisiones y consensos respecto a este tema tan trascendental. Y este foro, que creo que es el primero que pone los puntos sobre las IES después de haber tenido esta álgida discusión en las legislaturas pasadas, está abriendo el espacio para que los actores puedan intervenir y estar en este diálogo continuo, que además va a ser el primero, pero yo esperaría que en toda la legislatura estemos avanzando en la discusión. A partir de esto, entonces, ¿se podrían tomar decisiones importantes en materia energética para el país? Sí, por supuesto. Creo que el país está viviendo un momento en donde México podría tomar el liderazgo competitivo que requiere y necesita, porque si también vemos las raíces de hablar del sector energético, están en el desarrollo económico de México. México depende en realidad de ese sector para poder tener nuestro desarrollo económico. Entonces considero que viendo hacia futuro, México podría ser un líder muy competitivo a nivel global y por lo tanto necesitamos que el marco jurídico que lo sostiene pueda empezar a tomar estas respuestas a las preguntas más importantes y qué mejor que en el Senado, porque es el Senado, la Cámara Alta, en donde tomamos estas decisiones respecto a dictámenes, reformas constitucionales y una serie de herramientas jurídicas que pueden abrir estos caminos. Esto entonces sería con ustedes ahí en el Senado de la República. Posteriormente piensan, no sé, platicar de esto abiertamente con todo el público, con la gente, con el pueblo, vaya. Sí, yo creo que lo más importante obviamente es que los actores estén involucrados, tanto lo público como lo privado, pero también la parte educativa, que ese es uno de los temas, porque además estamos en un tránsito generacional, no solamente en el sector de la energía y los hidrocarburos, sino también generacional respecto a los proyectos económicos o de negocios alrededor de esto. Y obviamente la gente tendría que tener esta información de primera mano para tomar decisiones, no solamente de consumo, sino también de producción. Y para esto creo que canales como Global Energy o algunos otros como el laboratorio de la 22, que es nuestro laboratorio legislativo, pueden ser métodos de difusión para que estemos también en constante diálogo con la gente. Yo creo que la agenda pública, en la medida en que la difundamos y que haya un interés de lo público para que esta agenda sea prioritaria para esta legislatura, va a convenir muchísimo.
Entonces sí, estamos abiertos. Claro, primero es un diálogo al interior, porque eso es muy importante para hacer una evaluación precisa en dónde estamos parados, cuál ha sido la realidad, las experiencias, los casos importantes a compartir, pero obviamente de la mano con información que para la gente pueda ser atractiva y que puedan ir tomando decisiones junto con nosotros, pero sobre todo para hacer que esta agenda sea una agenda prioritaria en el Senado. Por supuesto que habrá personas especialistas en estos temas. ¿Nos podrías adelantar más o menos quiénes van a estar en este foro participando? Tenemos una agenda muy amplia de actores que, como repito, no solamente tienen experiencia a nivel nacional e internacional. Más que hablar de personas específicas, les vamos a proveer de cada uno de los currículums de estas personalidades, a qué sector pertenecen, cuál ha sido su intervención en el mismo. Creo que es muy importante decir que todos y todas han tenido puestos o cargos en donde han tomado decisiones trascendentales para el sector energético y para estas industrias. Entonces, más que hablar de eso, decir que sí, garantizarles, lo van a ver en la información, todos y todas son expositores que tienen experiencia, que saben de lo que están hablando y que llegan al Senado también con propuestas que nosotros como senadores y senadoras tendríamos que discutir. Muy bien, pues ya está hecha la invitación, nada más reiterar el lugar, hora y demás para estar muy al pendiente de lo que surja a partir de este foro. Es el 11 de septiembre, desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde en el Senado de la República. Ahí al interior espero todos podamos coincidir, todos los actores que necesitamos para que esta agenda sea prioritaria y bienvenidos al Senado porque es la primera vez que se hace un evento de este tipo, al menos en esta legislatura que ha mostrado una apertura increíble para estos temas, pero sí la primera vez en donde abrimos no solamente a lo público, sino también a lo privado, un momento, un espacio de coincidencia para el diálogo, para el análisis y la discusión, que yo espero sea el primero de muchos. Senadora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, los esperamos en el Senado de la República, recuerden, 11 de septiembre de 9 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, vamos a estar ahí para analizar, discutir, debatir y abrir camino a esta agenda pública sobre la seguridad y la soberanía energética. Primer foro esperan ustedes que sean muchos más. Muchos más, que toda la legislatura podamos debatir esto. Creo que va a abrir caminos de futuro para México como un líder competitivo a nivel global en este sector. Gracias, senadora. La invitación está hecha el próximo 11 de septiembre en el Senado de la República a este foro de seguridad y soberanía energética. Marinsa, compañía internacional que brinda soluciones integrales a la industria oil and gas mediante embarcaciones especializadas y equipos de perforación, presentó.